yo creo que en el derecho procesal actual no hay ciencia normal. Y el elemento de no haber ciencia normal es el no distinguir todavía el elemento político necesario para el diseño de las estrategias del instrumento proceso. Y lo acabamos de ver con la intervención del maestrando chileno. Fíjense otras cuestiones. Decir que un fenómeno es complejo implica afirmar también que ya no un único sistema lo avala, o ya no un único sistema lo comprende. ¿Los estoy aburriendo o no? ¿Sí? 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 Me cansé. A ver, ¿quiénes son de la edad mía? Levanta vos, padre. Vos, Mauro, levantá la mano los que son más grandes que yo. Vamos, Maurito, vamos, no me hagan niños. ¿Cuál es la edad suya? Un niño, 20. No, lo que pasa es que yo ya, usted sabe mi doctora, yo lo vengo a decir siempre, yo ya no computo por años, es por kilos. Yo digo, hace 20 kilos atrás, hace 50 kilos atrás, cambié, o sea, mi medición de tiempo es distinta. Miren, Emila, vos me vas a ayudar en esto. ¿Qué estudiábamos cuando éramos chicos? ¿Los animales dónde lo estudiábamos? ¿En qué materia? Zoología. Zoología, bien. Eso es la suya. Bien, zoología. ¿Y dónde estudiábamos las plantitas? En botánica. ¿Quién tiene chicos en los colegios? ¿Vieron que no enseñan más zoología? ¿No enseñan más plantitas? Solo la otra botánica. ¿Que no tenemos más animales ni plantitas? No. Ahora tenemos ecosistemas. A ver esto. Lo acabo de plantear como chiste, pero es muy profundo. Ya no es solamente el sistema del reino animal, ni el sistema del reino vegetal. Y en el ecosistema estamos nosotros también haciendo de las nuestras. Y el chico que le estoy enseñando, una sinergia de sistemas interrelacionados entre sí. Pregunta: si esto pasa en estas ciencias, ¿por qué nosotros vamos a estar afuera de ellas? Pregunta: ¿o acaso el estándar actual de la ciencia no implica un nuevo elemento a tener presente en el proceso? Ejemplo, el caso de las emisiones electromagnéticas que pueden causar enfermedades como el cáncer. Fallos de las dos salas del Tribunal Superior Español, no me acuerdo si superior o superior. En una, los estándares de ciencias dicen que del 70 al 100 son cancerígenas. A ver si te entra en esta electromagnética, del 70 para arriba, cáncer. Del 40 para abajo, inocua, no pasa nada. Y del 40 a 70, traemos los peritos y dicen, lo estamos investigando. Puede ser como no ser. Podríamos decir que del 55 para arriba sería más factible que sí, que sean malas, del 55 para abajo que no. Pero la ciencia no me lo determina. Y entonces cuando estamos en un problema ambiental, cuando estamos en un problema de daños y perjuicios, la determinación de la ciencia y de la técnica tampoco hoy es capaz, quizás, de darme una respuesta certera del elemento realista sobre la base de la cual decidimos. Y entonces aparece lo que se denominan los estándares de prueba, estándares que no siempre me los da el derecho procesal, sino que me los da la epistemología, la metodología, las ciencias en particular. Por eso es que cuando utilizamos el término
del proceso como un fenómeno jurídico complejo, lo utilizamos utilizando las ideas de Edvard Morin. Y Morin dice, cuidado, cuando nosotros vemos un fenómeno, también lo podemos ver desde lo que se denomina el principio hologramático. ¿Saben lo que es un holograma? Eso que según como lo movás, va a dar una figura que oculta a otra. ¿Cuántas veces el fenómeno, según como lo mire, oculta a otra? Los muchachos me van a entender, ahora sigue una piba muy interesante desde atrás. Vuelta a la niña, ocultó una realidad muy diversa de la que uno esperaba. Entonces, el principio las chicas también pueden hacer lo mismo, los mismos chistes, un muchachito muy lindo, de vuelta en tarambana, etc. El principio hologramático hace de que el mismo fenómeno yo pueda encontrar conforme los movimientos y las ópticas que utilice para encontrar la cuestión. Pero cuidado, la complejidad del fenómeno significa ubicarlo también dentro de la propia disciplina. Y esto trae un riesgo. Por un lado, corrimientos innecesarios de los límites de la disciplina. Y esto se da cada vez más, porque nosotros no sabemos cuáles son los límites de la disciplina. En segundo lugar, la necesaria interdisciplinariedad que los fenómenos complejos hoy requieren. Esta interdisciplinariedad solamente va a ser posible si sabemos y conocemos los límites de la propia disciplina. Si no, no puedo hacer interdisciplina porque no sé quién soy, no sé hasta dónde llego. Y esto es lo que está pasando con el derecho procesal posmoderno, cuando, aún siendo posmoderno, cambian la institución. Fíjense, se saca al objeto y se pretende con él fines para los cuales no es apto. El proceso es un instrumento para la tecnología, la lectura con la verdad, no voy a decir cuál es. Pero si yo digo ahora que el proceso es un instrumento apto para la verdad, lo que estoy haciendo es tomar sopa con cuchillo. Yo no puedo cambiar el instrumento, utilizarlo mal, y lo utilizo mal cuando cambio los fines para los cuales está hecho. Y entonces acá se confunde, y voy a citar a uno de los grandes procesalistas del momento, como es Michele Tarufo. Tarufo, ustedes saben que sostiene que el fin del proceso es la verdad o la búsqueda de la verdad. Y entonces parte de algunos presupuestos epistemológicos que incluso quienes somos partidarios del realismo lo aceptamos. La verdad no es verdad por adecuación. Yo soy tomista. Adecuatio ex rei, adecuación del concepto a la cosa. Y por lo tanto no hay posibilidad de verdad por consenso. Entonces dice Tarufo, si yo tengo silencio del demandado, ese silencio no puede tener efectos de verdad sobre la afirmación del actor, porque sería el reconocimiento de hechos conforme el consenso. Y va más allá. Y aunque no se tratara de silencio y se tratara de reconocimiento expreso, aún si quieren allanamiento, no podemos hablar de verdad, porque del consenso no surge la verdad y sería necesaria la actividad probatoria. Esto que les acabo de decir, yo sé que ustedes que son procesalistas, obviamente lo rechazan automáticamente y lo ven descabellado en la formulación. Pero, ¿por qué esto? Porque lo mira desde una disciplina distinta, que no entiende que el proceso no es conocimiento de verdad, de realidad, sino un método de debate pacífico, dialéctico, bla, bla, como lo saben ustedes a veces. Luego, no me interesa el consenso acá en la función de la prueba, porque la sentencia lo que va a decir es que no hubo vocación de controversia, no está diciendo de que los hechos ocurrieron y son tenidos por cierto en el plano de la realidad.
Nosotros nos debemos como procesalistas también a una construcción social. Escuchaba lo de Chile, me llegaron los mails felicitándolo a Boto y a Francisco Pinochet por los logros de la comisión en la reforma. Y yo a veces me pregunto qué estuvieron haciendo estos dos muchachos ahí discutiendo con los diputados, el ministro de Justicia y demás. Haciendo un juego de ingenio, haciendo un juego hologramático, descubriendo la palabra en las 4 fotitos, eso que juegan los chicos ahora, y yo también. Está buenísimo, vos que no sabés, son 4 fotos distintas, te sabés qué palabra es la que tiene ahí al medio. Te dan una monedita y si no la sabés, pedí letra, te quitan un montón de monedas inmediatamente. Y están haciendo ese tipo de juego. El Candy Crush ya fue. Están haciendo ese tipo de juego. O realmente había un modelo de sociedad y un modelo de hombre que se estaba discutiendo en el Congreso chileno. Cuando nosotros hablamos de una sociedad o de una dimensión social del fenómeno jurídico y en particular del fenómeno procesal, tenemos distintos modelos. La sociedad abierta de Popper, donde aparecen valores asegurados como la libertad, la racionalidad, el antidogmatismo, la disposición a la crítica, el diálogo, la tolerancia. La tolerancia en el sentido que acabo de decir, ¿no? No tolerar el error, tolerar al erróneo. A la persona es una cosa, al error no. La sociedad informacional, que es lo que estamos viendo en las redes sociales, que tenemos mucha información y no sabemos utilizarla. La sociedad activa, la sociedad conflictiva. Y nos preguntamos, ¿cuáles son las funciones del derecho a los fines del análisis, del diseño y de la investigación del fenómeno jurídico? En primer lugar, dentro de las funciones sociales del derecho, podemos hablar de una orientación del comportamiento. Esta orientación del comportamiento es lo que ustedes llaman normas programáticas. Tienden a generar determinadas situaciones resueltas en determinadas líneas. Por ejemplo, la educación en el derecho de la ley del consumidor. Pero también el derecho tiene control y sanción. No hay que tener miedo de decir que el derecho controla y no hay que tener miedo de decir que el derecho sanciona, como tampoco hay que tener miedo de decir que el derecho constituye también una garantía y que crea medios indirectos para asegurar la aplicación del derecho, que en definitiva uno de los valores firmes en esta función social del derecho es la seguridad jurídica. Pero cuidado con esto. También nosotros tenemos organización, cuidado con esto, organización y legitimación del poder social. ¿Y cómo se constituye esta organización y legitimación del poder social? En las decisiones, en las reglas, en las formas procesales para la resolución de conflictos, en los valores y en los principios efectivizados. Y ahora viene la otra pregunta. Si yo quiero reglar el proceso, si yo quiero definir y construir un esquema de proceso determinado, la organización y la legitimación no puede estar fuera. Como no puede estar fuera la educación, porque el derecho también tiene una función pedagógica, y no puede estar fuera ni el control, ni la sanción, ni la garantía. La pregunta es entonces, si estos son los fines del derecho, o las funciones sociales, para despojar al discurso de algún sesgo aristotelismo, si son las funciones del derecho, en mi investigación del derecho procesal, en el diseño de los fenómenos procesales, ¿tienen o no que estar presentes?
Y miren en esta última expresión, legitimación del poder. Y en la legitimación del poder, dos niveles de discusión: las reglas y formas procesales para resolver conflictos, y en segundo lugar, la legitimación de la decisión. Y acá hemos vuelto a confundir manzanas con peras, naranja con limones. Cuando nosotros decimos desde la propuesta de Alvarado que la sentencia no forma parte del proceso, es porque fenoménicamente son distintas, porque epistemológicamente son distintas y constituyen dos teorías distintas. No es lo mismo la teoría del proceso que la teoría de la decisión. Y los elementos hologramáticos que puedo obtener en la teoría de la decisión no van a estar siempre presentes en la misma identidad, con la misma fuerza y en la misma forma de lo que pueden llegar a estar en la teoría del proceso. Por eso, cuando nosotros apuntamos ahora a la decisión judicial, cuando la gente sale a la calle a protestar por una decisión en un sentido o en otro, lo que nosotros vamos a tener que plantearnos es si la decisión que tomó el juez con determinados principios extraprocesales, pero que están careciendo de la legitimación del poder sustancial, han tornado ineficaz o han dividido a la sociedad desde la teoría de la decisión o han dividido de la teoría del proceso. ¿Y cuál es la cuestión de diagnóstico que podemos dar hoy? Los graves problemas de la teoría de la decisión, en vez de ser tratados en la teoría de la decisión, han sido proyectados a la teoría del proceso y el proceso está tomando cuestiones que no le son propias. Cuando el juez decide y decide imponiendo un criterio propio por fuera del Estado de Derecho Constitucional, sin duda que es un problema de teoría de la decisión y no un problema de teoría del proceso. Cuando nosotros decimos que hemos erradicado desde el siglo XIII el conocimiento privado del juez, y no digo que antes no, yo tomo la Suma Teológica de Santo Tomás, creo que está en la cuestión 60 de la Seconda Seconde, cuando dice que el juez no puede fundar su decisión en conocimiento privado, y se plantea el mismo Aquinate: ¿qué hace el juez si conoce por vía privada la realidad de los hechos y en la vía probatoria le aparece una cuestión distinta? ¿Cómo tiene que resolver la cuestión, si por lo privado o sobre lo que aparece en el expediente? Santo Tomás dice sobre el conocimiento del expediente, porque son dos conocimientos distintos, el funcional del conocimiento privado. Y el juez actúa en cuanto juez con conocimiento público, no con conocimiento privado, si no podremos entrar en concumelias y demás cuestiones. Miren ustedes esto. Si hemos erradicado desde el siglo XIII el conocimiento privado del juez, ¿qué es en nosotros la construcción del hecho notorio? No hemos planteado eso y lo repetimos. ¿Qué es? Caramba, mira, no digo carajo como me estás filmando, pero acá ven un carajo bien puesto, ¿no? Entonces, caramba, el caramba es un enemigo. O sea, le estoy tirando tema de tesis, muchachos. El hecho notorio es tema de tesis, pero el tema de tesis no visto desde la norma procesal o de lo que dice Couture, está visto desde lo hologramático y la teoría de los conocimientos. Director de la tesis es Miguel Lebu, punto. Si yo les planteo que tenemos que revisar el concepto de las máximas de la experiencia, ustedes están diciendo que la máxima de la experiencia, esto no entra en la casación. ¿Es una norma o no es una norma? Pero integra la sana crítica racional, que es sana porque si es crítica y porque si es racional es sana y porque qué sé yo qué intención le pusieron. La regla de la experiencia sigue siendo conocimiento privado del juez, aplicable al proceso. Y ahora sí, ¿qué tipo de conocimiento? ¿Probabilístico?
Toda Europa, España, todos los que citó el amigo Pablo, Jordi Ferrer, Tarufo, Ferrer Beltrán, no, el mismo, González Legier, Blay, Blue, nos hablan de que el conocimiento hoy es probabilístico. Es más, se han hecho fórmulas a través de los estándares de prueba, que es muy claro en el derecho penal la erradicación de toda duda razonable para condenar. ¿Lo escucharon a eso? Y en el civil, la posibilidad de la duda en cuanto haya un grado de probabilidad que debe ser medido de 0 a 1. Y que si es de 0 a 1 estamos en el 80%. ¿Y la razón suficiente dónde quedó? Hugo, vos que no sabés qué hacer con la casación de Chile. La razón suficiente es el principio lógico que tiene que guardar el juez a los fines de decidir. Si decide con razón suficiente que sea, no hay probabilidad que valga, porque si no, no sería suficiente. Y es una cuestión de lógica, como la lógica de los gallegos. Nos hemos planteado la posibilidad de revisar las máximas de las experiencias o las máximas de la experiencia desde el conocimiento del juez, desde lo que es el principio hologramático, dentro de lo que es el fenómeno procesal complejo. No tengo duda de que hoy existen en el mundo jurídico situaciones nuevas. Esta famosa expresión de los vinos nuevos en odres viejos. Y no tengo dudas de que hoy un grupo pretende afirmar que estas cosas nuevas no pueden ser captadas por estos odres viejos, que es el proceso como nosotros lo entendemos. Y aparecen las tutelas diferenciadas, y aparecen las inconstitucionalidades, y aparecen las autosatisfactivas, y aparecen. Creo que está en nosotros volver a ver el fenómeno, verlo contemplándolo en todas sus dimensiones, y saber de que hoy el proceso tiene que seguir en el esquema tradicional, porque todavía hoy ese viejo proceso, ese viejo odre, puede seguir dando respuestas a fenómenos nuevos. Y si no lo puede dar, diseñar nuevas respuestas que no vulneren el derecho de defensa. ¿Y cómo vamos a saber que estamos en lo cierto? En primer lugar, con la interdisciplinariedad. En segundo lugar, con el concepto de hombre fuerte, de persona abierta al mundo, de persona en definitiva, que es el ser a quien le da el derecho. En tercer lugar, teniendo como norte la norma constitucional y la norma convencional. Pero por sobre todo eso, teniendo en cuenta la ley natural, que hace que el hombre sea hombre sin importar convención y constitución que así lo haga. Éxitos con la tesis y a comer tu bifecito. Gracias.